El tema y pues yo creo que ya quedó. Ya nos podemos ir. Cantamos Solo vino poco hay, nos vamos. Hermanos, es que me ganó todos los textos, todo ya quedó. Pero déjenme compartirles, vamos a... Ya no me acuerdo cuál era el texto. Es que no leyeron la lectura bíblica, ¿verdad, David? Era Lucas, ¿verdad? Lo que pasa es que el relato que vamos a utilizar está en 3 evangelios. Está en Marcos, está en Mateo y está en Lucas. Imagínense la importancia que tiene. Y entonces ya estoy confundido, ya no me acuerdo cuál texto le di a David. Pero ¿cuál dijo ahí? A ver, vamos a Lucas, los que traigan Biblia y los que no con su celular. Lucas 11. No era ese. Déjenme lo busco acá. No se me desesperen. Es la del paralítico que lo llevan sus amigos a Jesús. Está en Marcos 2:3, pero yo quería leer la de Lucas. Lucas 5. Ahí lo tengo apuntado, pero como me sorprendió ver que yo seguía. Bueno, Lucas 5. Dice un día Jesús, 5:17. Lucas 5:17. Un día Jesús estaba enseñando y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba presente para sanar. Y en uno de los otros textos que les digo, en Marcos, dice que había tantas personas en el lugar que ya no había manera de entrar. Había demasiadas personas en el lugar que no había forma de entrar, estaba la gente reunida. Y dice que el poder del Señor estaba presente para sanar. Cuando la Biblia dice sanar, también se refiere a salvar. Jesús estaba en ese momento, estaba lleno del poder del Señor, dice, y el poder del Señor estaba presente para sanar. Y saben, hermanos, a veces ahí había diferentes tipos de personas. Y dice que estaban ahí los fariseos, y cuando sigamos leyendo nos vamos a dar cuenta. Había personas que pensaban que Jesús iba a ser el rey de los judíos, un rey terrenal. Había personas que iban por curiosidad a ver algún milagro que Jesús a lo mejor en ese momento iba a hacer. Y las personas tenían diferentes expectativas de Jesús. Otros pensaban también en irlo a acusar en algún error que cometiera. Esos eran los escribas y los fariseos. Pero Jesús estaba allí ¿para qué? Para salvar, para dar la salvación. Y ahí lo tenían, hermanos. Dice que estaban sentados frente a Jesús, y otros estaban llenando la casa y esperando a ver qué iba a decir Jesús. Pero Jesús, ¿para qué estaba ahí? Para sanar, para traer la salvación. Y dice el 18:
En eso, unos hombres, en otras versiones dice que unos amigos, trajeron en una camilla a un paralítico y procuraban entrar y ponerlo ante ¿quién? Ante Jesús. Ponerlo frente a Jesús. Y como no pudieron entrar a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron en su camilla ante Jesús. Hermanos, aquí está otra cosa que nos enseña la experiencia, el texto. Dice que la gran multitud no permitía que esa persona necesitada de Jesús, esa persona que necesitaba estar cerca de Jesús, a causa de la multitud no podía llegar a Jesús. Y es irónico, hermanos, que a veces los que estamos cerca de Jesús, los que estamos escuchando de Jesús y estamos más cerca de Jesús, no dejamos que otras personas que necesitan de Él se acerquen a Jesús. Ojalá que ese no sea nuestra situación. Y ahora, si se fijan, ¿a dónde llevaron los amigos de ese paralítico? ¿A dónde lo llevaron? ¿Frente a quién pusieron al amigo? ¿Frente a quién pusieron al paralítico, a esa persona que no podía valerse por sí misma? Frente a Jesús. Y ahora, hablando de la amistad, yo les digo a los muchachos y les digo a todos, ¿a dónde te están llevando tus amigos? ¿A dónde te están llevando tus amigos? ¿Te están llevando a Jesús o te están alejando de Jesús? ¿O a dónde llevas tú a los que dices que son tus amigos? ¿Los estás acercando a Jesús? ¿O ni siquiera saben que lo conoces? Porque yo te puedo decir ahora, con toda seguridad, que si los que dices que son tus amigos no te acercan a Jesús, no son tus amigos. Y si a las personas que tú dices que son tus amigos, tú no los acercas a Jesús, te puedo decir también con seguridad que no estás siendo amigo de ellos. ¿Y qué más sucedió? En el 20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hombre, tus pecados te son perdonados. Al ver la fe de ¿quién? ¿Del paralítico? Al ver la fe de los amigos. Qué importante es que tus amigos te lleven a Jesús, que sean amigos de fe los que te llevan a Jesús, los que te acerquen a Jesús. Y ahora yo les digo, no tengan miedo de ser amigos de los que necesitan, del paralítico espiritual. Quizá una persona tiene algún vicio, no tengas miedo de ser amigo de él, pero recuerda que él no te lleve a la enfermedad. No, tú llévalo a Cristo, porque Cristo viene ¿para qué? Decía, para sanar, para salvar. Y entonces Jesús le dice, tus pecados te son perdonados en el versículo 20. Yo no sé si los amigos del paralítico bajan al paralítico, lo ponen frente a Jesús, y yo creo que ellos están esperando el milagro, ¿no? Ya habían escuchado que Jesús hacía los milagros de hacer caminar a los que no podían, de resucitar a los muertos, de devolver la vista a los ciegos. Y entonces estaban, ¿pero qué escucharon de Jesús? Tus pecados te son perdonados. Hermanos, Jesús sabe lo que tus amigos y tú necesitan. Este hombre lo que necesitaba era paz en su corazón. Si seguimos leyendo la historia y si leemos en el espíritu de profecía, en el deseo de todas las gentes, podemos leer que este hombre, por una vida pecaminosa que había llevado, por errores del pasado, había caído en cama. No había quedado paralítico por eso, pero estaba sin esperanza, hermanos.
Él se sentía culpable por la vida pasada. Y ahora les digo, saben, jóvenes, nosotros, no sé si sepan cuántos años tengo, no les voy a decir, bueno, a lo mejor sí les digo, pero cuando uno entra a los 40 años, fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando uno llega a los 40 años, jóvenes, y no se preocupen, yo pensaba que no iba a llegar tan rápido. Empieza a cosechar las malas decisiones que tomó en la juventud. Todas las cosas que ahorita en tu juventud hagas, si te desvelas, si tomas o comes cosas que no debes, cuando uno es joven, pues a todo dar, puedes salir adelante en ese momento, pero cuando llegas a una edad, empiezas a cosechar las malas decisiones que tomaste. Entonces yo les digo, este hombre estaba acabado mentalmente, estaba deprimido, estaba sumido en la depresión. Y saben, yo les voy a decir, hace algunos meses yo estaba pasando por una depresión tremenda, hace algunos meses atrás. No estaba aquí, estaba en Los Mochis. Ay, hermanos, yo estuve acostado en un sillón. Yo no sé cómo iba a trabajar, pero yo me levantaba, iba a trabajar, llegaba del trabajo y me tiraba en ese sillón. Tirado en ese sillón, no quería saber nada. No quería saber nada de la vida, pero ¿saben? En mi desesperación, yo creo que no sé cuántos días pasé así, pero en mi desesperación pude llamarle a un amigo. Y fíjense, esas amistades, es que es maravilloso tener amigos, hermanos, porque ese amigo estaba lejos, a varios kilómetros, y tomé el teléfono y empecé a hablar con mi amigo. Bueno, era esa amiga, y empecé a hablar con mi amiga. Y me empezó a llenar de esperanza. Es cristiana, es adventista, y me empezó a hablar de Dios. Y me dijo que él podía levantarme. Ahora yo les digo, yo estaba como tenemos parálisis emocional, hermanos, a veces. Y no digo que porque hablé con él salí de la depresión, salí gracias a Dios de la depresión. Pero esas palabras, en el momento exacto, cuando yo las necesitaba, me llenaron de esperanza. Y ahora yo les quiero decir, ¿saben? Y espero no... Yo era muy llorón y espero no llorar ahorita. Pero fíjense, yo les quiero decir a los jóvenes, y también, ¿por qué no?, a los hermanos que están aquí, que son jóvenes solamente de corazón, que es lo más importante. Si ustedes tienen un amigo, les voy a decir, dicen, hay un dicho, que los amigos se cuentan con las manos, ¿verdad? Pero no es cierto, no crean ese dicho. Quiero decirles, yo tuve 3 amigos y los 3 murieron jóvenes. Uno murió, yo tenía como 22 años. Era mi amigo de la preparatoria y era un gran amigo. Y saben,
yo lo vi un fin de semana, era su cumpleaños, estuvimos festejando su cumpleaños, estábamos felices. Recuerdo que él me abrazó, había otros compañeros y amigos ahí, y él me abrazó en ese momento, y a todos les dijo: yo a este lo quiero mucho, y que no sé qué. No me olvido de eso, hermanos, porque a los 15 días yo me fui a la universidad. Llegué otra vez de fin de semana allá a Los Mochis. Voy a saludar a un primo que también conocía a mi amigo, y me dice: te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó?, le digo. Y entonces me dijo: la semana pasada murió Israel. Permítanme tantito. Y entonces, hermanos, ahora yo me pregunté, yo hablo así para que se me quite el nudo de la garganta, ¿no? Entonces yo me pregunto ahora, él sabía que yo era adventista, él sabía que yo iba a la iglesia los sábados, pero yo no me acuerdo haberle hablado de Cristo directamente. Se los digo sinceramente. Y yo le pido a Dios que mi testimonio haya sido suficiente para que él de algún modo se haya acercado a Cristo, porque en realidad no sé, y él ya está descansando. Ya no tuve tiempo de hablarle a mi amigo de Jesús. Y luego otro amigo después, pasó un poquito de tiempo, bueno, eso fue antes de la preparatoria también, nos fuimos a la universidad, cada quien por su lado, yo dejé de verlos, pero saben que los buenos amigos, aunque se dejen de ver, cuando se llegan a ver, es como si se hubieran visto ayer. Y él se llamaba Roberto. Y fíjense que, pues como él se fue a la universidad, él se fue a Alemania a estudiar. Era muy inteligente, gracias a él. Bueno, gracias a su ayuda yo pasé las matemáticas en la prepa, que para mí son un martirio las matemáticas. Y él era tenía una inteligencia. Los maestros le preguntaban a él cuando estaban dando la clase. Le tenían miedo porque todo se sabía, y entonces hicimos una gran amistad. Y entonces, en una de las ocasiones que regresamos de la universidad, yo en un fin de semana me encontré a su mamá en un centro comercial, y me saludó y me dijo: oh, Elías, ve a la casa, Roberto está aquí, ve para que lo saludes. Ah, ok, voy a ir. Pero no fui, hermanos. No sé por qué razón no fui, no tuve tiempo, el pretexto que quieran, y no fui. Y él regresó a Alemania y murió en Alemania. Lo atropelló un camión en Alemania. Ya no lo volví a ver. Y ahora digo: ¿por qué no fui? Si su mamá me dijo que ahí estaba y me dijo que fuera, ¿por qué no fui? Pero bueno, perdí la oportunidad de volver a platicar con él. Y también me pregunto, con él sí hablé un poco de religión, sí hablé un poco de religión con él. Pero me pregunto, ¿mi testimonio sería suficiente para que él se acercara a Jesús? Porque si yo no los llevé a Jesús, podríamos decir que no fui su verdadero amigo, ¿verdad? Como les digo. Y saben que hay otro amigo después, ya cuando terminé la universidad, y fui a trabajar a un hospital veterinario. Allá en Los Mochis trabajamos en un hospital donde llegaban muchos perritos enfermos. Y él fue mi compañero. Ahí los dos trabajábamos como médicos, y fue mi compañero, hicimos una gran amistad también. Y él era rockero, siempre andaba vestido de negro. Y a veces le hablaba yo es que todo el mundo se da cuenta, ¿no?, cuando somos cristianos. Y entonces
yo le escribía, ya después me fui a otro lugar a trabajar, pero seguíamos en contacto por el Messenger. Cuando existía, a lo mejor ustedes ni saben, había otra cosa que no era Facebook, que se llamaba Messenger. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero ustedes me entienden. Y entonces nos escribíamos, y una vez yo le puse en el mensajito de ahí en mi, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen? Bueno, en mi mensaje ahí le puse, y por todos murió, y un versículo de la Biblia, y por todos murió. Y luego me preguntó, ¿quién murió? Me pone así como, porque ya sabía él, ¿no? Y le expliqué ahí yo, Cristo murió y murió también por ti. Bueno, pero para ya no hacer más larga la historia, yo no sé cuánto tiempo tengo, pero estaba yo aquí en Chihuahua y le dije, oye, voy a ir a Los Mochis de vacaciones. Me dijo, vienes a la casa y a ver qué hacemos y no sé qué. Y yo iba a ir por una semana a Los Mochis. No me dio tiempo, hermanos, no me dio tiempo, y no fui a verlo, hermanos. No fui a verlo. Si un amigo te dice que vayas, ve, por favor. Y no fui a verlo, y me regresé para Chihuahua. Y hace poco que fui a buscarlo, y un amigo de él me dijo que él había muerto. Yo simplemente se desapareció de ahí del internet, ya no lo volví a ver. Hermanos, 3 amigos. Yo no sé si a ustedes se les ha muerto un amigo ya. Yo tenía 28 años y ya se habían muerto 3 de mis mejores amigos. Por eso ahora, cuando alguien me dice que vaya, voy. Porque no sé si se va a morir. A veces pensamos que la vida es muy larga, pero la vida del mundo, pero la de los hombres es muy corta y no sabemos cuándo nos vamos a morir. Yo los invito, jóvenes, si ven a un muchacho con necesidad, si tienen un amigo, como ahorita estaban diciendo, por eso les digo, ya vimos todo lo del tema. Busquen a sus amigos. Si no les han hablado de Cristo, háblenles de Cristo. Cristo ya viene. Pero no solamente viene Cristo, tu amigo se puede morir. Y a lo mejor tú no le hablas de Jesús. A lo mejor tú no le hablas de la bendita esperanza. A lo mejor tú no le hablas de un Dios amante, de ese Cristo que murió por ti. Como leyeron los del grupo de aquí, ahí en Juan 15:13, ¿qué leyeron? No hay mejor amigo que aquel que da la vida. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Y no necesitas darle un estudio bíblico, nada más dile que Cristo lo ama y nadie se va a burlar de ti, porque esas palabras llegan hasta el fondo del corazón. Todos necesitamos escuchar esa palabra, que Cristo nos ama. Y entonces, dice en el 21, mi esposa me dice, no digas tanto entonces. Y le digo, si la Biblia dice cada rato. En el 21 dice, entonces los escribas y los fariseos, cuando escucharon a Jesús que dijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas, ¿cómo se le llamó a los escribas? A los guías de ciegos. Ciegos que guían ciegos. ¿Qué dijeron? ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es cierto, tenían la doctrina correcta, solamente Dios podía perdonar pecados. Pero a veces tenemos la doctrina correcta, hermanos. Todo lo hacemos bien. Pero Cristo estaba enfrente de ellos. El Dios de la doctrina estaba enfrente de ellos. A veces ponemos los ojos en las cosas que vemos, en las cosas superficiales, y no nos damos cuenta que Cristo está ahí, nuestro mejor amigo. Y Jesús dijo, conociendo sus pensamientos, Jesús les dijo, no sé si el micrófono se le está acabando la pila. ¿Qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir,
tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Saben, hermanos, cuando Cristo dijo tus pecados te son perdonados, y a ti te dice tus pecados te son perdonados, cuando tú estás en una depresión, cuando tú estás estresado, cuando tú te sientes mal por algún problema y no logras recuperarte de eso, este hombre podían habérselo llevado sus amigos otra vez, paralítico. Lo podían haber subido otra vez y llevárselo, y él ya iba a empezar a vivir una vida nueva, sin importar la enfermedad. Porque cuando Cristo te dice tus pecados te son perdonados, cuando Él dice que tiene la potestad de perdonar pecados, que trae la salvación a tu vida, tú empiezas a vivir, empiezas a caminar por la vida. Porque no se acuerdan, hay muchos videos de un personaje por ahí que no tiene pies, no tiene manos ni piernas. ¿Lo han visto ahí? ¿Cómo se llama? Paul, no me acuerdo, pero ni en internet sale. Ya escribió libros este hombre, y no tiene nada, no tiene piernas, no tiene brazos. Y él dice en sus conferencias que la peor, ay, ¿cómo es la palabra? La peor parálisis, o la peor, ¿cómo es? Discapacidad. La peor discapacidad, o la más grave, o la más peligrosa, es la discapacidad de la mente. Y entonces este paralítico podía haberse ido feliz, porque ya había recibido lo que él necesitaba, el perdón de sus pecados. Al instante, dice el 25, el paralítico se levantó en presencia de ellos, tomó su camilla y se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos quedaron asombrados, y dice que los demás glorificaban a Dios, y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Hermano, cuando Jesús entra a tu vida y logra salir de esa vida que tienes tan pasiva porque te sientes mal, cuando tú traigas a un amigo aquí que necesita de Cristo, que a lo mejor está en las drogas, a lo mejor tiene algún vicio, a lo mejor está en depresión, a lo mejor sus papás se divorciaron y no quiere saber nada de la vida, a lo mejor murió un amigo de él y no quiere saber nada de la vida. Cuando tú lo traigas a Cristo y él empiece a vivir esa vida de libertad, de salvación, porque Cristo dice que venía a dar salvación, tu amigo se va a levantar y todos los que estén alrededor van a quedar maravillados. Y eso debe de pasar también contigo. Eso debe pasar con nosotros. Debemos levantarnos ya de esa camilla en la que estamos, y que los demás puedan ver la gloria de Dios en nosotros, y todos se maravillen y den gloria a Dios, hermanos. Ese es mi deseo y el mensaje esta noche. Dios los bendiga. Definitivamente, ¿quién es nuestro mejor amigo? Nuestro Dios, ¿verdad? Que siempre está dispuesto a abrazarnos y a recordarnos que nos ama a pesar de todo. Vamos.